Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar acerca de la novela El túnel del escritor argentino Ernesto Sábato. Y quiero hablarles de esta novela por varios motivos. No solo porque, aunque es muy breve, es una de las novelas más importantes de la literatura, no solo ya hispanoamericana o latinoamericana, sino de la literatura en español del siglo XX, sino también ya desde un punto de vista más personal, porque es una novela con la que yo he batallado y una novela que a cada lectura me ha hecho cambiar de opinión. Empecemos por el principio. Yo he leído El túnel 2 veces. La primera vez fue el año pasado, pero antes de abrir este canal, y la segunda vez fue hace apenas algunas semanas, muy pocas semanas. Y lo que me sorprendió de esta relectura fue que me hizo cambiar de opinión completamente con respecto a la primera. Pero tanto la primera como la segunda vez que leí El túnel, tuve la sensación de que llegaba este libro décadas demasiado tarde a mi vida. Por supuesto, se trata de un libro escrito y publicado mucho antes de que yo naciera. Es un libro que se publicó por primera vez en 1948, pero es un libro que tanto la primera como la segunda vez que yo lo leí, sentí que era mejor leer este libro por primera vez cuando uno es joven, cuando uno es muy joven. Quizás yo hubiera apreciado El túnel de Ernesto Sábato mucho más si lo hubiese leído con 13 o 14 años, que es justamente la edad que yo tenía la primera vez que leí El extranjero de Albert Camus. Y esto es importante porque El túnel se compara muchas veces a El extranjero de Albert Camus. El extranjero para mí fue una lectura marcante, fue una de las primeras lecturas adultas, entre comillas, que hice en mi vida, aunque yo todavía estaba lejos de ser adulto. Fue un libro que me impactó muchísimo. Lo he vuelto a leer y me sigue gustando, sigue siendo uno de mis libros favoritos. Creo que si yo hubiese leído El túnel por aquellas fechas, tal vez hoy en día sería uno de mis libros favoritos también, pero no es el caso. Me atrevo a decir que El túnel es una de las obras claves de la novela psicológica de mediados del siglo XX en español. Sábato consigue aquí hilar en muy pocas páginas dos cosas que no son tan fáciles de conjugar en una obra literaria, en una obra narrativa, en una novela concretamente. Por un lado, temas existenciales o existencialistas, las grandes preguntas de la humanidad que sobre todo se hacía mucha gente, se hacían muchos intelectuales a mediados del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y enseguida entraremos en esos temas. Pero por otro lado, él es capaz de conjugar esto con una narrativa, con una historia que nos engancha desde el principio y que hace que esta lectura sea trepidante de principio a fin. Si les parece, vamos a adentrarnos ya en este túnel y hablar un poco de la trama, pero sin desvelar nada que no se sepa desde la primera línea de la novela. Lo que voy a decir es que en el centro de la historia hay un personaje protagonista, un pintor, un hombre, no sabemos muy bien qué edad tiene, pero yo calculo que es relativamente joven, se llama Juan Pablo Castel. No sabemos nada de su carrera, nada de sus orígenes, solo sabemos que es un pintor. La novela empieza en el momento en el que a él le cambia la vida, cuando en una de sus exposiciones de pintura se encuentra con una joven mirando uno de sus cuadros. Y a partir de ese momento, Juan Pablo Castel se obsesiona con esa mujer. Esta novela, ya lo han adivinado, es la historia de una obsesión. La obsesión de un hombre por una mujer. Y aquí entramos en territorio bastante pantanoso, bastante oscuro. Como digo, es una novela psicológica con mucha profundidad, pero la psique que aquí quiere explorar Ernesto Sábato es la de un hombre completamente obsesionado por una mujer. No sale bien parado, como podemos imaginar. Esta obsesión tendrá consecuencias nefastas. La novela está ambientada a mediados del siglo XX, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, pero sin embargo la manera en la que los temas están tratados, la manera en la que la novela está narrada, hace que la historia sea completamente universal. Para mi gusto podría pasar en cualquier ciudad del mundo y también en casi cualquier época, desde luego en épocas posteriores. Por lo tanto, El túnel, a pesar de que es una novela
de 1948 es completamente actual y se puede leer hoy en día sin necesidad de recurrir a diccionarios o a enciclopedias para entender el mundo que nos describe Ernesto Sábato, puesto que es un mundo muy parecido al nuestro. Algo fundamental que hay que entender es que esta novela está narrada en primera persona, es decir, es el propio Juan Pablo Castel quien nos cuenta su historia, su obsesión. Todo es desde su punto de vista, todo es su versión de los hechos y por eso durante gran parte de la novela estamos metidos en su cabeza. Aunque hay diálogos, hay escenas, hay acción, digamos, hay interacción con otros personajes, pero siempre todo desde su punto de vista y siempre desde su cabeza. Y no es una cabeza nada agradable de habitar. El aspecto positivo de esta introspección es que nos permite pues poder reflexionar acerca de la naturaleza humana, de la obsesión y de la soledad que sienten los individuos, aquí en un caso concreto. Pero el lado menos negativo es que esto puede ser una cuchilla de doble filo, porque esta misma naturaleza introspectiva, casi de monólogo que tiene la novela, nos ofrece una exploración psicológica muy profunda, pero a veces el resultado es monótono y se puede hacer un poco pesada de leer, aunque yo digo que engancha desde el principio y engancha porque él empieza haciendo una confesión que no voy a hacer, no voy a repetir aquí, aunque sea la primera al principio de la novela, pero yo no voy a desvelar lo que es por si ustedes no la han leído. Este inicio nos atrapa, pero después la novela se puede hacer en momentos un poco monótona, un poco pesada, precisamente porque siempre estamos en la cabeza de este personaje y nos falta un poco de variedad. Hablemos de los personajes. Bueno, pues por un lado tenemos, como digo, al protagonista, Juan Pablo Castel, este joven pintor. No sabemos nada de él. Parece que es una persona que no tiene familia, que no tiene amigos. Está completamente aislada del mundo. Es un artista, parece que solo existe él y su arte y en un momento dado, al principio de la novela, el catalizador es esta mujer que aparece ahí de repente. Entonces, para mí Juan Pablo Castel sería la personificación de la angustia existencial y de la compulsión obsesiva. De cierta manera podemos considerar que Castel es un personaje complejo, pues se trata de alguien con un profundo sentido de la introspección, pero que al mismo tiempo es ciego a tantas cosas que suceden alrededor suyo y sobre todo se autoengaña de maneras que al lector pueden llegar a sorprender bastante tratándose de una persona adulta. De todas formas, su introspección lo hace estar consciente completamente de su soledad, de su aislamiento, diría yo, social, familiar, en fin, de cualquier tipo, y sus intentos desesperados, pero que siempre son fútiles, de construir un puente que lo uniese a él con los demás, en este caso con el personaje de esta mujer que aparece en una de sus exposiciones de pintura. Esta mujer tiene nombre, se la nombra, de hecho se la nombra desde el principio de la novela, se llama María Iribarne, pero el nombre y algunos detalles muy superficiales conforman todo lo que nosotros y por otra parte el propio Castel sabemos de ella. Yo diría que María Iribarne oscila entre dos tipos. Por un lado la podemos ver como una musa de Castel, aunque no nos queda claro si él llega a pintar movido por esta inspiración que ella le puede eventualmente generar. Y por otro lado es una antagonista al protagonista que sería Castel. Y esto es bastante interesante. Sin embargo, como se trata de una narración en primera persona desde el punto de vista de Castel, nunca llegamos a conocer ni los pensamientos, ni los sentimientos, ni las motivaciones de María. Lo negativo de todo esto es lo que yo lamentablemente noté en mi primera lectura, que es lo siguiente. Juan Pablo Castel puede llegar a ser un personaje complejo, muy bien. Sin embargo, su obsesión es tan abrumadora y las acciones que resultan de su obsesión son tan violentas, tan desagradables en muchas maneras. Ahí ustedes se pueden imaginar cualquier cosa y seguro que se van a quedar cortos, que hace muy difícil que uno como lector llegue a empatizar con él. No digo
que no nos caiga bien. Es imposible que te caiga bien Juan Castel y no importa. La literatura, la buena literatura está llena de personajes completamente horribles que sin embargo sí nos generan una especie de empatía y precisamente eso es lo que los hace más repelentes porque nos generan sentimientos encontrados y nos hacen cuestionar nuestra propia moral, nuestras propias ideas, nuestros propios valores. Eso para mí es muy interesante y hay libros, por ejemplo, como Lolita de Nabokov que lo consigue, ¿no? Aquí no. Aquí está claro que es imposible, o sea, yo no sé quién puede empatizar con Juan Pablo Castel. Y por otro lado, el personaje de María, que podría ser el objeto de nuestra empatía, porque ella de cierta manera, bueno, de cierta manera no, clarísimamente, es una víctima de Castel, pues tampoco llega a generar una empatía por parte del lector, por lo menos no de mi parte, porque es un personaje tan básico que no tiene aristas. Sí, está muy bien que sea enigmática y misteriosa, todo eso puede ser muy atractivo, pero yo no la percibo como un personaje bien delineado y por eso no puedo empatizar con ella. Más bien, sobre todo en mi primera lectura, yo vi a María como una especie de dispositivo de la trama que crea Sábato simplemente para eso, para mover la trama hacia adelante, para justificar las acciones y la obsesión de Juan Pablo Castel y que en realidad Sábato solo está interesado en Castel y no en María Iribarne. Bueno, si esa fue la intención de Sábato, bien hecho, señor Sábato, usted lo consiguió. Pero para mí como lector, como no puedo empatizar con Juan Pablo Castel, pues buscaba empatizar tal vez con ella en su papel de víctima y tampoco lo conseguí. Y eso para mí es una falla de esta novela. Por supuesto, díganme en los comentarios si ustedes están de acuerdo conmigo. Si no, yo sé que hay mucha gente que adora El túnel de Sábato y a mí es una novela que me gustó, la leí 2 veces. O sea, yo no leo una novela que considere mala 2 veces. Es una novela, lo que pasa es que da para hablar mucho y no todo necesariamente es positivo. Pero vayamos ahora, si les parece, a los temas de la novela, que más o menos ya los he ido pincelando, ¿no? Por aquí. Pero vamos a explícitamente nombrarlos uno a uno, por lo menos los principales temas. Número 1 es la obsesión, eso queda clarísimo. La obsesión es la fuerza que mueve la novela. Sin la obsesión de Castel no habría novela, no habría narrativa, no habría nada, la novela no tendría sentido. O sea que la obsesión de este hombre es fundamental y es, yo diría, que el tema principal del túnel. Me gusta cómo Sábato utiliza de alguna manera esta obsesión para diseccionar la condición humana y cómo retrata precisamente la obsesión como una fuerza destructiva. Es decir, aquí no idealiza la obsesión, no la ve como un gran impulso creador, sino al contrario. Sábato nos deja bien claro, yo creo, en esta novela, que la obsesión es una fuerza negativa que no solo nos consume, sino que también nos aleja y nos aísla del resto del mundo y que puede tener, y tiene en el caso de esta novela, un resultado completamente nefasto. Otro de los grandes temas de la novela es precisamente el aislamiento. En este caso, el personaje se aísla a sí mismo por esta obsesión que repele a todo el mundo, pero seguramente él ya era un personaje que vivía aislado porque leyendo la novela no hay ninguna prueba, no hay ningún indicio de que él tenga relaciones amistosas, familiares, laborales con nadie. Entonces, Castel es un personaje que vive aislado del mundo de una manera física, que es muy obvia, pero también de una manera existencial. Aquí yo diría que Sábato, como los existencialistas franceses, es muy pesimista porque para él parece que la condición humana es una especie de viaje que cada uno de nosotros como individuos emprendemos de manera solitaria y nunca vamos a conseguir conectar del todo con otras personas y siempre, inevitablemente, las otras personas nos van a entender mal o no nos van a entender. Y mirado desde otro punto de vista menos egoísta, pues nosotros tampoco vamos a llegar a entender a los demás. Otro tema importante en el túnel que a mí me gustó mucho es el arte y la realidad, o mejor dicho, la relación compleja que hay entre el arte y la realidad. Y para eso, el hecho de que Castel sea precisamente un artista, un pintor, es fundamental. Me explico. Aquí el uso que hace Sábato de la pintura de Castel y de cómo él percibe a este personaje femenino de María son vehículos que lo llevan a hablar acerca
de la naturaleza subjetiva de la realidad propia y de la lucha que tiene un artista, que tienen todos los artistas, me imagino, los artistas plásticos, los pintores, los escultores, para capturar esta realidad que no es objetiva, que es subjetiva. Entonces, ¿cómo capturar esta subjetividad que uno tiene, con la que uno percibe el mundo, y plasmarla de una manera que tenga sentido, significado, o que se pueda llegar a entender de alguna manera por otras personas? El arte queda como algo insuficiente, porque si bien aquí Sábato expresa que el arte, en este caso la pintura, es un medio de expresión y de conexión entre individuos, al final no logra su objetivo último, no logra acercar la experiencia subjetiva, en este caso del pintor, y la realidad objetiva, porque la realidad objetiva, si es que tal cosa existe, siempre la percibimos de una manera subjetiva, y el artista trata de reflejar eso y precisamente de acercar esta percepción subjetiva a la realidad, o esta realidad a su percepción subjetiva, a través de sus cuadros, y es algo que está destinado siempre a fracasar. Por lo menos esta es la idea que subyace de la lectura del túnel. Sin embargo, mi reacción inicial en mi primera lectura, sobre todo, pero que mantuve de cierta manera también en mi segunda lectura acerca de los temas y de los símbolos de la novela, es que Sábato se centra demasiado, o prácticamente, yo diría sí, exclusivamente en los aspectos negativos de la mente humana, en la obsesión, el desespero, el aislamiento. Pero nadie, yo creo, vive una existencia, digamos, tan poco balanceada. Puede incluso ser una existencia que no esté balanceada, pero siempre va a haber otros aspectos más luminosos, más alegres, más optimistas, aunque ganen los negativos en un momento dado. Entonces me parece que este énfasis en los aspectos puramente negativos todo el rato durante toda la novela se hace bastante pesado, de hecho llega a ser abrumador. Y me parece también que la exploración que hace Sábato de estos temas en la novela, a veces, no siempre, pero a veces en algunos momentos de la trama, parece un poco torpe. Y de ahí que yo diga que esta novela me hubiese impactado mucho más si yo lo hubiese leído mucho más joven, como un lector menos sofisticado, con menos lecturas encima. Esto no lo digo para desmerecer en lo absoluto al túnel, me sigue pareciendo una muy buena novela, pues precisamente estos temas, esta manera de tratar los temas, a veces un poco abrumadora, exagerada, y por eso me atrevo a calificarla de torpe en ocasiones, no siempre. Me parece que le falta un poco de sutileza, un poco de matiz. Reflexiones un poco más matizadas podrían haber sido más interesantes, porque este sentido del pesimismo que permea toda la novela, yo creo que a algunos lectores los va a repeler. De hecho, yo tuve esa reacción la primera vez que leí la novela. La segunda vez que la leí, pues ya sabía con lo que me iba a encontrar, ya estaba preparado, y entonces lo tomé de otra manera diferente. Además, al elegir contar esta historia en primera persona, desde el punto de vista del obsesivo pintor Castel, pues la narrativa de la novela queda muy limitada. Esto siempre pasa cuando leemos un cuento o una novela contada en primera persona del singular, contada por el protagonista. Esto siempre es limitado porque solo vemos lo que el narrador protagonista ve. Solo podemos estar físicamente en los sitios en los que él está. De ahí que el retrato que emerge en esta novela de María, del otro personaje, y de hecho de otros personajes que también salen en la novela, pero que son menores y que no menciono porque tendría que desvelar cosas de la trama que no es mi intención hacer. Todos estos retratos de los otros personajes son muy limitados, porque lo único que tenemos es cómo Castel los ve y cuando él interactúa con ellos. Es decir, nunca sabemos lo que María está haciendo. En una parte de la novela, al principio, cuando él la conoce muy al principio, pasa un tiempo en el que él no la vuelve a ver. La busca, pero no la encuentra. No sabemos lo que está haciendo. De hecho, en gran parte de la novela, incluso cuando ya después se reencuentran más adelante, ella está ausente muchas veces. Como digo, Castel es un personaje muy aislado de los otros personajes y no sabemos lo que María está haciendo, entonces no la llegamos a conocer, y esto limita la trama. Esto no es único del túnel, pasa en todo este tipo de novelas contadas en primera persona, pero en este caso, como la naturaleza de este narrador es tan obsesiva y tan subjetiva, pues puede
ser bastante claustrofóbica también. Y eso tiene un lado positivo porque digamos que refuerza los temas centrales de la novela, pero por otro lado puede hacer que la novela se nos haga un poco repetitiva y que sintamos que le falta una riqueza narrativa, una variedad que no tiene, que no la vamos a encontrar de ninguna manera. Y a pesar de que la historia engancha, queremos llegar al final, queremos saber lo que pasa al final, que de hecho ya lo sabemos desde el principio, sabemos que va a tener un final específico, eso lo sabemos desde el principio, pero no sabemos cómo, y por eso pues uno va avanzando para averiguar cómo. Y a pesar de esto, de esta motivación lectora, de esta pregunta que tenemos siempre en la mente mientras vamos avanzando la lectura, por esta introspección, esta narrativa en primera persona, esta obsesión constante, pues se puede hacer un poco pesada la novela. Dicho lo cual, no me arrepiento lo más mínimo de haber leído El túnel 2 veces. De hecho, estoy muy contento de haberla releído porque la primera vez que la leí, no solo no me gustó porque solo vi los aspectos negativos que he ido pincelando en esta reseña, sino que además se me olvidó muy rápido. En poco tiempo de haberla leído ya se me había olvidado, ni siquiera recordaba que Castell era pintor, no recordaba lo que pasaba, no recordaba el final, no recordaba la violencia, los actos, la obsesión, no recordaba nada, se me había olvidado completamente. Pero sabía que había algo, sabía que merecía la pena volver y releer esta novela. Así que lo hice ya con otra mentalidad y mientras lo iba haciendo, pues fui recordando e inmediatamente ya a las pocas páginas recordé la novela y supe a lo que atenerme. Y por eso, de una manera ya más relajada, fijándome en otros aspectos de la novela, intentando buscar el lado positivo, pues me gustó mucho más, la disfruté muchísimo más la segunda vez. O sea que esto es una lección, no para ustedes, sino para mí, que la relectura vale siempre la pena, no solo cuando releemos los libros que nos encantan y que nos gusta leer y a los que nos gusta regresar de vez en cuando, sino también merece mucho la pena con aquellos libros con los que no logramos conectar, pero que sentimos que había algo que quizás nos estábamos perdiendo, tal vez porque no estábamos preparados para leerlo en aquel momento, tal vez porque no era el momento exacto, en fin, por lo que fuera. Así que esta es mi reseña del túnel. Díganme ustedes qué les parece también, si la han leído o si no la han leído, qué impresión tienen, si les interesa leerla, si les llama la atención, por qué no. También si han leído otras novelas de Sábato o cualquier otra novela o cuento que ustedes me quieran recomendar de este escritor o de cualquier otro escritor. Yo siempre estoy muy pendiente y me gusta mucho hablar con ustedes en los comentarios y siempre saco recomendaciones excelentes. Así que muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el próximo, también en los comentarios. Felices lecturas.